just a little bit harder. So I can love him. I'll tell myself. One day at a time. Maria singing now, be your Bienvenidos al debate de France 24. Soy Santiago López González. 3 días de paz, de música, amor y, como ya lo dijimos, mucha música que pasaron a la historia como uno de los eventos musicales más significativos de la humanidad. El Festival de Woodstock, recordado por su magnitud y el espíritu de unidad y de paz que reflejó. Desde ese 15 de agosto de 1969, cerca de 150.000, 400.000 o hasta 500.000, porque la cifra todavía no se ha podido decir exactamente cuántas personas asistieron, ha sido completamente irrepetible. Hoy en el debate de France 24 nos vamos a quitar la corbata, como ya pueden ver, y vamos a hablar de rock, de paz, amor, drogas y libertad. 50 años del Festival de Woodstock. Y para comenzar a conversar, les presento a mis invitados en el estudio aquí de France 24 en Bogotá, en Colombia. Está con nosotros Tania Moreno, ella es productora audiovisual, es conocedora, amplia conocedora del tema de Woodstock. También está con nosotros Felipe Andrade, él es melómano, coleccionista, asistente a este festival en el año 1969. Emilio Sánchez es historiador musical, DJ con más de 20 años de experiencia en la industria musical estadounidense y nos acompaña hoy, por suerte, aquí en la ciudad de Bogotá, en los estudios de France 24. Coincide que estaba cerca y fue invitado al programa. Y también vía Skype se conecta a esta conversación Hernán Rojas. Él es productor musical, emprendedor con más de 40 años en la industria de la música, es ingeniero de grabación y también conductor de Radio Sonar FM y nos atiende desde la ciudad de Santiago de Chile. Les recuerdo a nuestros televidentes que ustedes pueden dejar sus comentarios, todas sus preguntas, lo que quieran saber de Woodstock, para preguntarle a nuestros invitados a través de las redes sociales, @France24_ES. Deje su mensaje con el numeral El Debate de 24 y también pueden escribirnos vía Facebook o Instagram. También pueden escribir a mi cuenta personal, @Santilogo. Pues ya tenemos el tema, tenemos a los invitados, tenemos el contexto y yo quiero comenzar preguntándole a Felipe, su primera memoria, lo que más recuerda usted de ese paso que tuvo usted en 1969 en Woodstock. Pues yo lo que más recuerdo es barro, lluvia, mucho desorden y yo debía ser el tipo más preocupado por salir de ahí en el último momento, porque la cosa sí se salió de control y era un poquito ya pasada de nivel. Sí. Tania, ¿por qué no ha habido otro festival igual? ¿Qué ha hecho a Woodstock inmortal? Pues de alguna manera yo pienso que esa fue la fiesta generacional de los años 60, de toda esta cantidad de personas que se rebelaron, que en realidad no todos eran hippies, o sea, fue una revuelta desde muchos puntos de vista. Finalmente la palabra hippie pues como que se acomodó ahí para todo peludo, para todo loco que asistió al festival, pero yo creo que ahí fueron gente de muchas corrientes. Había en esa época una izquierda política en Estados Unidos, los rockeros rasos sin ideología, los hippies con ideología. Creo que ahí confluyó todo lo que era la generación y pienso que eso pues creó un espíritu en medio del caos del barro y todo eso que se hizo irrepetible. Es que a veces es difícil llegar a esos puntos históricos y 2 veces, pues casi un milagro. Es un contexto completamente particular. Emilio, ¿algo que decir sobre por qué no ha habido otro igual? Pues por la simple razón que voy a contar ahora. Este año iban a hacer otro igual y lo cancelaron. Y es más, iba a ser Woodstock 50 años. Pero yo creo que es que se perdió algo muy importante. Y casi que se perdió inmediatamente después de Woodstock. El hippismo comienza siendo un mensaje contracultural muy importante. Ocurre en el 68, o sea, en el 69 el festival, pero en el 68 acaba de ocurrir mayo del 68. Es decir, los estudiantes cuestionaban al establishment, se hacían preguntas, no se conformaban. Evidentemente estaba ocurriendo la guerra de Vietnam
Y eso, por ejemplo, fue el perfecto momento y el perfecto espacio para protestar pacíficamente a través de la música. Sí. Nada más 2 años después, por ejemplo, los Rolling Stones intentan hacer como su propio Woodstock en Altamont y cometen un error garrafal. Y es que contratan a los Hells Angels para que ordenen las cosas y para que se mantenga la paz. Y, por ejemplo, ahí ya empieza el tema de la violencia en los conciertos. Porque en ese concierto, por ejemplo, lo que tenía que ser un mensaje de paz y de unidad y amor resultó en la muerte de algunas personas incluso. Y no solamente eso, el hipismo se volvió comercial. El mismo Woodstock, de cierta forma, se volvió tan cercano a la cultura pop que mucha gente piensa hoy en día en Woodstock más en términos comerciales que en términos del mensaje que se quería expresar. Y este año, cuando anunciaron que iban a hacer otro festival para conmemorar los 50 años de Woodstock, pues fueron muy criticados porque era evidentemente un evento más movido por los intereses comerciales de la industria, y eso se refleja en la escogencia de artistas, es decir, artistas pop que poco o nada tuvieron que ver. Y los únicos que realmente tenían algo que ver ahí eran Santana y David Crosby, que habían aceptado participar. Pero realmente, como el hipismo se volvió comercial, se perdió el mensaje. Y por eso es que, a pesar de que, por ejemplo, también organizaron Woodstock 99, ningún festival ha logrado el impacto que logró el Woodstock original en el 69. Hernán Rojas, en la ciudad de Santiago de Chile, quiero preguntarle sus impresiones sobre este festival. ¿Qué lo han hecho trascender en el tiempo? ¿Qué han hecho de este festival particular para que no haya otro igual desde su punto de vista? Usted que es un amplio conocedor del tema, por supuesto, como todos los invitados que tenemos acá. Sí, bueno, primero les saludo a la distancia y creo que la clave está en lo que dijo Tania. Este fue un momento muy especial en que una compuerta gigantesca, que la podemos llamar histórica, de todos los tiempos, los jóvenes hijos de la posguerra, ¿no es cierto?, esperaban esta libertad, esperaban esta oportunidad de romper con las ataduras con sus padres, con el sistema, con las asociaciones de padres, de las universidades, de todos lados, también el llamado a la guerra, el tema de los derechos civiles, y Woodstock se convierte en esta celebración gigante, ¿no es cierto?, de todos aquellos valores que ellos andaban buscando liberarse, y además la posibilidad de estar muy lejos de sus padres y de todo esto que los oprimía. Entonces es una especie, ¿no es cierto?, de celebración gigantesca ya epifánica de lo que eran todos aquellos valores. Eso no se repite porque son temas que tienen que ver con los momentos, tienen que ver con la energía reinante, tienen que ver con todos estos estilos distintos, ¿no es cierto?, que congregaban los jóvenes, hipismos activos, espirituales, ideológicos, más de izquierda, sin vocación política, pero principalmente con ganas de pasarlo bien, en paz y tranquilo, y creo que eso nunca más se ha repetido en la historia de la humanidad. Bueno, ya lo decíamos, en términos musicales fue muy representativo lo que significó este festival, y para la humanidad ya hemos tocado algunos de los puntos del contexto en el que estaba ocurriendo este festival en 1969. Ya entre todos hemos armado ahí un poco el rompecabezas, pero ¿qué significó entonces esto para la humanidad después? ¿Cuál fue lo que le dejó Woodstock a la humanidad más allá de la parte musical? Pues yo creo que en ese momento se conoció el poder que tenía la juventud en ese momento. La juventud hasta ese momento era pasiva, no, digamos, dependía mucho de sus padres, no era la constitución de la familia de Occidente, yo no generalizo otros países, pero es el padre que domina, el hijo que no trabaja, que no produce. En Estados Unidos empieza pues la gente a trabajar desde muy joven, los jóvenes también, todo el mundo se lanza como más a eso y tiene más libertad en ese sentido. Nosotros, por ejemplo, como latinoamericanos estábamos mucho más atrás, porque aquí las mujeres era como en Arabia Saudita y los hombres tampoco tenían la total libertad que ahora pueden tener. Entonces aquí sí había mucha represión y era muy terrible. Y para mí, y lo he repetido en muchas ocasiones, las personas que más ganaron libertad a partir de ese momento fuimos las mujeres. Las mujeres, porque éramos las más oprimidas. Sí. ¿Existía algún antecedente de algo parecido que la humanidad hubiera tenido un momento de encuentro tan representativo? No existía ninguno, y menos en términos musicales. No que yo recuerde. Había los primeros conciertos que uno recuerda de esa época, y yo no vivía en Colombia en su momento, vivía
en México y teníamos un parentesco lejano con el rock americano. Habían conciertos pequeños, no había mucha cosa en los recintos universitarios, había mucha cosa en algunos teatros. Fillmore ya era muy importante, tanto en Nueva York como en San Francisco. Pero la verdad que lo que yo creo que nos llevó a todo esto un poco fue que sin redes sociales y sin nada de eso, que ahora es bastante complicado el tema, el mensaje de estar todos juntos y de protestar por algo que nos unía, que era como ese desastre que era la guerra del Vietnam, que además fue la primera guerra televisada, que entraba por los televisores todas las tardes en los Estados Unidos y en algunos países, pues nos llevó como a unirnos para ir a protestar por algo que era común, que hoy en día se debía hacer mucho más fácil, pero creo que es más difícil hoy que en esa época. En esa época, Emilio, ¿quiere apuntar algo al respecto? Yo pienso que tal vez sí hubo un momento de unidad, aunque fuese muy breve, que se me ocurrió en los Estados Unidos y que justamente lo causó la música un par de años antes y lo causó una banda. Yo estoy hablando concretamente de los Beatles en su llegada a los Estados Unidos, pero sobre todo cuando aparecen por primera vez a finales del 63 en el show de Ed Sullivan. ¿Qué ocurre ahí? Estados Unidos está con luto nacional, acaban de matar a Kennedy, pero la juventud que justamente va a resultar siendo la protagonista de Woodstock ve en los Beatles como una especie de salida, una especie de expresión de sus ideales. Y ese momento en que los Beatles aparecen por primera vez en televisión en los Estados Unidos en el Ed Sullivan Show es un momento que todo el mundo recuerda dónde estaba la primera vez. No, todo el mundo recuerda dónde estaba cuando lo vio. Sí. Y eso sí creo que unificó, así fuera muy brevemente, a la juventud estadounidense anteriormente a Woodstock. Y puede ser un precedente a este gran festival ocurrido en 1969. Hernán Rojas, le pregunto a usted, en la ciudad de Santiago de Chile, ¿cuáles fueron para usted esas presentaciones destacadas que desde su punto de vista pasaron a la historia en este festival? Específicamente yo creo que hay artistas muy establecidos que ya venían de, por ejemplo, haber triunfado en el Monterey Pop, como Hendrix, como The Who y otros, pero el gran trampolín, el gran puente es para Joe Cocker, para Santana, para 10 Years After y una serie de otros artistas. Lo que pasa es que hay que pensar que en Woodstock convivían ahí en vivo una serie de expresiones musicales muy eclécticas, muy distintas, desde un gurú, ¿no es cierto?, que abre más o menos en esta hora. De hecho, estamos cerca de la hora, dependiendo en qué zona de tiempo estemos, a lo acústico folclórico de raíz muy antigua, a lo folclórico antiguerra, y después ya al rock más duro de las bandas que mencionaba, o sea, 10 Years After, Salta. A mí me gustó mucho, especialmente el show de Carlos Santana y el de Joe Cocker, y por supuesto The Who, que es una de mis bandas favoritas. Ahora, hay que pensar que muchos artistas quedaron fuera, algunos porque no alcanzaron a llegar, otros que nunca pensaron que Woodstock iba a ocurrir, otros porque tenían quizás problemas técnicos, incluso por temas de dinero, era muy... Pero es un momento crucial, más allá de la música, yo creo que la música son estos profetas o estos, ¿no es cierto?, maestros de llevar el mensaje de la contracultura, los que en complemento con toda la gente que estaba ahí crean de Woodstock algo tan especial, porque uno lo puede comparar con la isla de White un poquito después, con el Festival de Atlanta, con el de Miami, que había ocurrido un poco antes, y no es lo mismo, esa mística, esa fuerza, 500.000 personas, los mensajes. Y lo que ocurre después, que también se mencionaba, que es este escepticismo que empieza a cundir por los asesinatos en Estados Unidos. Y hay un dato duro que es fuerte. A mí me tocó vivirlo justamente en esos periodos en Estados Unidos de la transición, que es cuando las drogas, llamémosle más recreativas, estaban en Estados Unidos como la marihuana y el ácido lisérgico, que propiciaban quizás algo un poquito más espiritual, llamémoslo. Cuando llega la cocaína a Estados Unidos, es cuando la cosa se pone complicada, con los artistas y con la gente. Es un momento crucial y eso hace la diferencia. Le voy a pedir a los compañeros del máster que pongamos algunos fragmentos de algunos de los conciertos que tuvieron lugar en este festival de Who, por ejemplo, si nos ayudan con esa imagen.
This is kind of our hymn. It's a song about you and me. We're getting a bit old now. A song called My Generation. People try to put us down, my generation, just because we things they do look awful. Felipe, sus presentaciones destacadas, las que usted recuerda. Pues yo creo que Santana, indudablemente, porque además de que Santana ya venía cogiendo una gran fuerza desde Monterrey, pues hace una gran presentación. Todavía había, digamos, cierto control en el momento de las cosas, no había llovido, todo eso. Santana para mí fue uno de los mejores. También Country Joe McDonald, y no es porque Country Joe McDonald sea un gran músico, es que él canta una canción que es una canción protesta muy importante acerca de la guerra de Vietnam, y eso unifica a casi todo el mundo. Es de las pocas canciones que empieza a cantar todo el mundo y es impactante. No todo el mundo se acordará de Country Joe McDonald porque no es una persona que saliera demasiado después al estrellato. Y desde luego la llegada de Crosby, Stills and Nash, que están naciendo en ese momento. De hecho, se habían separado de sus grupos, cada uno venía de un grupo diferente y acababan de unirse para llegar yo creo que a estrenarse, y hicieron una magnífica presentación. Para mí, pues esas son las tres memorables. Ahora, Hendrix, indudablemente, para los que lo pudieron escuchar, tuvieron la paciencia, les quedaba cabeza y tenían todavía tolerancia para aguantar. Pues yo no fui uno de esos. Yo decía que yo era el tipo más preocupado de Woodstock, porque sí, yo ya no sabía esto cómo iba a terminar. Yo creo que Hendrix indudablemente fue ya como la fase máxima de eso, pero las tres principales que yo pude mirar y observar con más detalle fueron las que acabo de decir, sí. Sí. Y Emilio, para usted. Pues justamente Hendrix, por dos cosas. Primero, por la espontaneidad, porque comenzó con muchas horas de retraso y era el más esperado. Era el más esperado y era el principal. Y tanto que si ustedes escuchan la grabación, se oye a Hendrix diciendo: no, miren, se pueden ir si quieren. Nosotros aquí simplemente vamos a llamear. Si están cansados, váyanse, tranquilos, frescos, no hay problema. Y después, cuando en medio de ese jam, como protesta a la guerra en Vietnam, justamente, agarra su guitarra, toca el himno de los Estados Unidos, el Star Spangled Banner, y hace que la guitarra literalmente suene como un rifle, como respuesta a eso. Eso me pareció absolutamente brillante. Santana también, yo creo que dio la presentación definitiva de su carrera. Y hace poco, justamente, le preguntaron a Carlos Santana: oiga, ¿usted qué estaba ahí? ¿Qué recuerda? Y él dijo: la verdad, nada. Estaba en un viaje terrible generado por las drogas, estaba a punto de morir, solo recuerdo que vi puras células. Pero bueno, terminó haciendo una presentación espectacular. Musicalmente ha sido muy representativa su presentación. Sí, separando una cosa de la otra, terminó haciendo la presentación definitiva de su carrera. Y hay otro momento que para mí es muy especial, y tanto que incluso Carlos Santana lo usa con mucha frecuencia para iniciar sus conciertos, y es ese momento en que el público agarra todo lo que tienen a la mano, botellas y todo, y se ponen a hacer un canto a Dios para que llueva. Sí. Y el famoso tanto que eso incluso en el álbum del documental lo empataron musicalmente con la presentación de Santana, con el Soul Sacrifice de Santana. Y Santana hoy en día, cuando inicia sus conciertos con Soul Sacrifice, pone eso antes como intro para el concierto. Y para mí ese es realmente los momentos más especiales. Ya le doy paso a usted, Tania, para que nos cuente cuáles son sus favoritas. Tenemos justo ese fragmento de la presentación de Santana en Woodstock.
Tania, ¿cuáles son sus presentaciones destacadas? Bueno, yo creo que Haciendo memoria. yo me unifico con todos alrededor de Santana, obviamente, porque somos latinos, conmovida, pensar que el rock pues había logrado esa fusión con la música latina, eso fue, yo creo que fue de lo más deslumbrante que hubo. Además, porque en ese momento había artistas que uno conocía y había otros que se hicieron, como decía él, que por ejemplo Santana se lanzó en ese momento. Había artistas que eran relativamente, pues que estaban haciendo su carrera, pero no eran tan conocidas. Y el escenario los catapultó totalmente. A mí me gustó muchísimo 10 Years After. Después de eso me encantó. Joe Cocker me dejó alucinada, no lo conocía. Incluso Richie Havens, que comienza el festival, es impresionante, un señor mueco que tiene esa capacidad, esa emoción de conmover a la gente. A mí me impresionó eso muchísimo. Y diría que pues obviamente Hendrix, yo sí ya era una gran fan de Hendrix. Lástima que en ese momento en la película no se pudo ver a Janis, por ejemplo, porque yo también era una gran fan y Janis estuvo ahí, pero por esas cosas de las disqueras, las negociaciones, entiendo que muchos artistas se quedaron por fuera de la cinta, que fue donde tuvimos la oportunidad pues de verlos. Sí. Y por la hora, el desorden de las horas. ¿Sí? Precisamente a nivel social fue muy criticado por el desorden, como usted ya lo decía, por el barro, porque no había condiciones, fue más gente de la que estaba pensada que iba a ir, la venta de boletas fue un caos y hubo mucha crítica por la droga consumida, porque había actos sexuales por todas partes y aparentemente el festival se estaba saliendo de control. Esas críticas en ese momento, ¿cómo llegaban a la gente, los organizadores del festival? ¿Cómo tomó esto la sociedad? Era un impacto total el festival. Uy, claro que sí. O sea, yo en esa época las comunicaciones no son como las de ahora. O sea, claro, obviamente uno tenía las noticias retrasadas y la noticia explotó en el mundo porque nadie esperaba pues un festival con 500,000 de personas. Eso no se lo esperaban ni los organizadores ni nadie en este planeta. Entonces eso fue una cosa de un impacto impresionante. Yo pienso que hubo un antes y un después de ese festival, definitivamente. Sí. Porque ahí también confluyen muchas corrientes musicales, que es también una forma comercial de ver el festival, ¿no? O sea, no fueron todos los grupos hippies, no, había grupos como los Who, que eran lo menos hippie que podía existir, pero eran, pues, su talento estaba para estar en cualquier tarima. Y es una cosa, pues, digamos que yo creo no se puede repetir un fenómeno así. O sea, lo que estaba ocurriendo en el mundo entre la gente joven era impresionante. Cuando yo siempre estuve en Colombia en esa época y la gente venía de todas partes del mundo. Yo alcancé a vivir de hippie en San Agustín, por ejemplo, y yo tenía vecinos que eran daneses, vecinos que eran italianos, vecinos, hasta tuve una vez una vecina que era de Alaska, sí, una indígena de Alaska hippie. O sea, Colombia nunca tuvo una cantidad de gente extranjera joven, el volumen que hubo de gente aquí fue impresionante. Entre otras cosas por las drogas también. Claro. Hernán, en Santiago de Chile, en la capital chilena, ¿cómo se recibían estas críticas que hacían a nivel político, a nivel social, como lo estábamos mencionando, del uso de las drogas, del abuso de sustancias que hubo allí, también de alcohol, sexo y también incluso hasta partos hubo allí? Hubo mujeres que alumbraron y dieron a sus hijos allí en la mitad del festival. Bueno, lo que hay que pensar es que los medios, en general controlados por manos más conservadoras, les gustaba y dependía, ¿no es cierto?, habían periódicos muy sensacionalistas que se concentraban solo en eso. De hecho, en Chile la noticia de los tiempos era esa: hippies, drogadictos, ¿no es cierto?, pelucones en orgías permanentes. Hay que recordar que en Chile se hizo el año siguiente el Festival de Piedra Roja, y en México 2 años después a Vándaro, que lo único que queda de eso de México, por lo menos para la prensa local, era la chica desnuda, ¿no es cierto?, la descuerada, como le decían, no me acuerdo, algo así. Entonces, claro, el sensacionalismo en la época se preocupaba en eso y no en lo sociocultural, el resultado de esto, que era fundamental. Y también había que pensar que todo lo que convocó la logística de esto era casi imposible. Por ejemplo, hacer la película que hoy día vemos y la gozamos con tanta calidad, ¿no es cierto? De hecho, ganó el Oscar ese año el mejor documental. Se consiguieron a un equipo de los mejores camarógrafos, además editado ahí por Scorsese, gratis. Ahí les dijeron todo o nada, jugamos todo o nada. Y los tipos dijeron, ya, nos va bien, nos ganamos mucho, si no, no ganamos ni una. Y la amplificación trajeron también a un tipo que era bastante pionero en la época, a armar equipos ahí.
que nunca se habían probado. De hecho, se habla de la caja Woodstock, que era dos dobles JBL con unas cornetas gigantes para que la gente de atrás escuchara. Entonces, todo estaba en contra, y creo que a la luz de hoy día, el tema del feminismo que ustedes mencionaban, el tema de los jóvenes, el tema, un montón de temas sobre la sexualidad, sobre la identificación de género, sobre los poderes, ¿no es cierto?, escondidos, y todo aquello que subsiste, y por supuesto la gran música. A mí me tocó, de hecho, trabajar en Estados Unidos con varias de estas bandas que sobrevivieron. Trabajé con The Band en su último álbum de estudio, después en The Last Waltz, que también estaba Scorsese, con Joe Cocker, estaba pensando con Carlos Santana, y la verdad es que los recuerdos que ellos tienen, a pesar del caos, es siempre de esta cosa ingenua, maravillosa, el espíritu, la música. Por ejemplo, uno ve las fotos de Janis ahí, de ese show, comparado con los backstage hoy día, los que les ha tocado estar. Hoy día los rockstars son personajes que viven en otro mundo, viven aislados, son tratados como hombres. La verdad es que en esa época no, eran igual que cualquiera, algo muy bonito de recordar. Sí, Felipe, bueno, usted que es el que estuvo allí, tiene la información de primera mano. Era de verdad ese sentimiento de inocencia, como dice Hernán, la gente estaba allí simplemente por el disfrute, y cuando usted ya volvió otra vez a su casa y empezó a leer los diarios y a ver las noticias, veía usted que pronto los medios estaban exagerando y sobredimensionando lo que verdaderamente había ocurrido. A mí me gusta mucho lo que dice él sobre la ingenuidad. Yo creo que en Woodstock no pasó nada, pudiendo haber pasado de todo, porque esa palabra cubre una muy buena descripción. O sea, quienes estábamos por las ganas de pasarla bien, de compartir un rato y de oír buena música. Obviamente que el sonido no era el mejor, pero sí realmente había un ambiente muy tranquilo. La gente no estaba, en ningún momento había discusiones, en ningún momento uno no presenciaba peleas ni cosas de esas. Prácticamente no hubo riñas ni no problemas. hubo nada que lamentar de ese estilo. Y a pesar de que, pues, yo trabajé después muchos años ahora en Colombia en los medios, pero pues sí había como una intención de presentar la cosa como demasiado caótica y demasiado llena de cosas impublicables. Pues sí, la gente se bañaba, había una especie de pequeño lago que pues era lo único que había limpio después de semejante barrial. Y bueno, pues la mayoría de la gente no se iba a botar vestida, porque creo que era lo único que llevaba puesto, era un blue jean y una camiseta, pero de resto la gente se comportó siempre muy bien. El problema cuando empieza a complicarse es cuando se complica la parte de la comida, y por el otro lado mucha gente que ya estaba bien pasada de drogas y todo eso, algunos se enferman, la enfermería era muy pequeña, y empieza entonces ese famoso aviso que se oye muy bien en la película, pero que yo no lo oí, creo que nadie lo oía, de que se necesita un médico, de que por favor no sé quién, hasta que aparece pues una ayuda ya de la guardia de la Guardia Civil, creo que es, que llegan unos helicópteros y empiezan a ayudar a llevar gente y a llevar médicos. Y la verdad es que no pasó nada, porque el espíritu ingenuo, como bien lo dicen, es el que ayudó mucho. Además, ninguno quería más problemas. O sea, yo creo que había suficientes problemas en ese momento en el planeta como para tener problemas. Claro. El problema fue después salir de ahí, ¿no? Eso sí, desocupar ese lugar fue un lío. Me quedan 4 minutos de programa. Emilio, el aporte que le hizo Woodstock a la industria musical, de ahí en adelante, ¿qué hizo aportes positivos, pero también supremamente negativos, en mi opinión. Negativos no del festival, sino negativos de cómo se transformó la industria después. Y es, bueno, el aporte que hizo a la industria musical es que primero demostró la potencia que puede tener un gran festival con, con todo lo que eran las bandas del momento en ese momento. Pero ¿qué pasó? Yo siento que después de Digo que sea breve porque tengo que darle paso a todos los otros invitados. ¿Qué pasó? Después de Woodstock, el negocio musical también se volvió supremamente engreído, supremamente ególatra. A los artistas les importa más hoy en día, tristemente, tener millones y millones de visitas en YouTube que conectar con algo verdaderamente espiritual. Incluso Santana dijo hace poco que su misión con la música
era proyectar la luz de los corazones de la gente, para parafrasearlo. Eso no lo veo tan evidente hoy en día en la industria musical y me parece que eso es algo que tenemos que reevaluar, sobre todo en estos tiempos. Se volvió mucho más comercial la música y dejó de ser un poco más de conexión con el público. Hernán, en Santiago de Chile, su opinión sobre esta pregunta que les estoy haciendo, el aporte que le hizo a la industria musical. Sí, yo comparto la opinión que tú decías recién con respecto a lo comercial. Y la cosa se fue, claro, hoy día los festivales como Lollapalooza, que son gigantes, de los cuales me ha tocado trabajar en Santiago y ustedes lo han tenido ya en Colombia, es otra cosa, ¿eh? Es una experiencia totalmente distinta y que tiene mucho más que ver con la moda, con los selfies y con todo aquello. Yo creo que varias de las cosas interesantes que surgieron de ahí es la posibilidad de que seres humanos se pueden congregar, amarse, pasarlo bien, estar en paz y tener el espíritu o la luz presente, como dice Carlos Santana. Y lo otro son todos los avances tecnológicos que se probaron ahí, un poco como el viaje a la luna también, y que después fueron sirviendo para muchos otros festivales, desde la amplificación en la forma de grabar y también en la forma de hacer un documental de rock. Hay que recordar que este documental sigue siendo actual y sigue siendo vigente para las generaciones en todo sentido, audiovisualmente y también en términos de su contenido. Así que eso, sí. Nos queda poco tiempo. Aprovecho también de saludar a toda la gente allá que nos ve y nos escucha, así que el rock sigue siendo fundamental. A todos los que nos ven en América Latina. Tania, ¿tendremos otro gusto que en el futuro esta oportunidad iban a conmemorar 50 años y no lo consiguieron? Me queda un minuto y medio de programa. Podrá haber otro fenómeno en el futuro, un gusto que al futuro no, pero yo sí soñaría con una generación que se levante como la que se levantó en 1969. Yo los veo pegados del celular en este momento. Me da mucha tristeza, porque por otro lado, fíjate que ahora son los jóvenes a los que uno les pregunta, oye, ¿cómo se hace esto en el teléfono? ¿Me ayudas con el computador? Nosotros los viejitos preguntamos. Realmente los jóvenes tienen ahora mucho poder, no de gusto, pero tienen mucho poder y yo a veces sueño con que haya una generación que se levante frente a la situación del mundo. Con todo lo que está sucediendo en todos los rincones del planeta. Por este lado, Felipe, ¿tendremos algún escenario parecido? ¿Veremos algo similar? Este intento en 50 años no... Yo no lo veo, la verdad no lo veo, porque me parece que los rock stars de este momento ya son gente que está en otra onda, pero también creo que el mundo joven de esta época está muy desconectado del mundo en general, salvo el tema ambiental y algunas cosas que nos podrían traer a estos jóvenes de regreso. Yo los veo un poco desconectaditos en este momento de poder hacer algo de ese tamaño. Necesitan más identidad y no la tienen mucho. Pues les quiero agradecer a todos ustedes por haber estado aquí con nosotros en France 24, habernos contado todas sus experiencias. Hernán, en Santiago de Chile, gracias por habernos acompañado y ustedes por haber estado con nosotros en sintonía. Sigan con France 24.